Sin duda alguna, el libro de Jonás es uno de los libros más conocidos del Antiguo Testamento. Desde que estábamos pequeños hemos escuchado las historias de aquel hombre que desobedeció a Dios y que se lo tragó una ballena. Hay varias cuestiones que tenemos que analizar a la luz de la palabra. Primero, no fue una ballena la que se tragó a Jonás. Científicamente eso es imposible. Y la palabra de Dios nunca ha enseñado que fue una ballena quien se tragó a Jonás. La palabra del Señor dice en el capítulo 1 que Dios había preparado un pez grande para que se tragara a Jonás y lo mantuviera vivo dentro de su vientre. También hemos visto a Jonás como un hombre rebelde y que nunca había tenido amor por Dios. Encontramos en Jonás, en este profeta, que también se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, como un hombre usado por Dios y que le lleva un mensaje al rey Jeroboam. Cuando el pueblo se estaba desviando y cuando este rey estaba levantando ídolos en contra de Dios, Jonás llega y le da una palabra de advertencia, una palabra de amonestación. Jonás no era un hombre común y corriente, no era un hombre cualquiera. No era una persona que Dios escogió de la nada para llevar un mensaje a la ciudad más importante de ese tiempo. Jonás era un profeta reconocido y era un hombre que conocía la voz de Dios. Encontramos varias características en este profeta. Jonás conocía la voz de Dios, cosa que muchas veces nosotros desconocemos. Dios lo envió a la ciudad de Nínive, una ciudad sumamente peligrosa y riesgosa. Era la ciudad más importante en ese tiempo, y cualquier extranjero que no cayera bien en manos de ellos, sufriría una muerte muy penosa o simplemente sería avergonzado delante de los demás. Cuando vemos el contexto en el cual Jonás está viviendo y a lo que Dios lo envía, podemos comprender un poco el temor que él tenía. Jonás huyó a Tarsis, sin embargo a medio camino, el mar se embraveció y las olas crecieron y parecía que la barca se iba a hundir. Los hombres que iban con Jonás, o más bien dicho, en el barco que iba Jonás, los hombres desesperados le preguntaron si era él el culpable o qué deberían de hacer. Jonás dice, láncenme al mar, y ahí se calmará la tormenta. Qué fe y qué confianza de parte de Jonás, y también el primer paso para aceptar que él es el responsable de los desastres de esos hombres. En cuanto Jonás cayó al mar, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 16, que cuando Jonás fue lanzado al mar, el mar se aquietó. Los hombres, al ver esto, se llenaron de un profundo temor hacia Dios, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Yo no sé de qué forma en esos momentos de debilidad Jonás estuvo viviendo, pero aún en medio de ese tiempo en el cual él estuvo escondiéndose o tratándose de esconder de la presencia de Dios, los hombres pudieron conocer al Dios verdadero y le ofrecieron votos, le ofrecieron un sacrificio. El Señor por su parte, dice el versículo 17, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, donde Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre. El capítulo 2 de Jonás nos da una oración preciosa. ¿Cuántas veces te has sentido alejado de Dios? Y quizás en este momento estás escuchando esta palabra y tú has estado desobedeciendo a Dios. Ahí donde te encuentras tú, puedes clamar a Dios y Dios está presto para perdonarte, si reconoces tus pecados y te humillas delante de Él. Jonás dice en el capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y Él escuchó mi clamor. Donde tú te encuentras en este momento, este puede ser una llamada de atención o una llamada de esperanza y de amor de parte de Dios. Quizá estás muy lejos de los brazos de Dios, pero Él sigue estando al cuidado de ti. Te invito a que levantes tu voz, te levantes tu mirada y clames a Dios. Quizás estás en desobediencia, o te sientes el más indigno o la más indigna de todas las mujeres. Pero el amor de Dios es más grande que tus errores, y su misericordia es más grande que tus fallas. Clama a Dios. Quizás estás como Jonás, te sientes dentro del pez y crees que ya no hay esperanza. Pero ahí, donde estaba Jonás, clamó a Dios, y dice la Biblia que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás y saliera a la tierra. Dios no es el Dios de las segundas oportunidades, sino es el Dios de las cuartas, quintas, sextas. Aunque el justo cayera 7 veces lo levanta el Señor. Jonás conocía el corazón de Dios.
Dice la palabra de Dios que Jonás fue y llevó el mensaje, y los ninivitas se arrepintieron. De todo corazón le pidieron perdón a Dios y le pidieron perdón por sus ofensas. Y el rey mandó un edicto que todo mundo fuera obediente a esta orden, que no bebieran agua, que no probaran alimento, para saber si Dios pudiera cambiar de opinión. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios lo hizo. Al ver el arrepentimiento de los ninivitas, Dios desistió de castigarlos. Quizás estás en la misma circunstancia. Quizá te sientes el hombre o la mujer más perversa. Te vuelvo a decir, el amor de Dios es más grande que tus errores. Hoy es el día en el cual tú te puedes acercar a Dios. Jonás conocía el corazón de Dios cuando se dio cuenta que Nínive no fue destruida. Dice que le dijo al Señor: ya sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Dios te está esperando. Quizás ha permitido que pases por 3 días en la oscuridad o te encuentres en algún momento de desesperación. Pero hoy haz lo que hizo Jonás. Aún en medio de la desobediencia y aún en medio de la oscuridad, clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Dios no escucha a los soberbios, pero a aquellos que se humillan delante de Él y reconocen sus errores, Dios los levanta, como lo hará contigo. Que Dios despierte hambre por su palabra y sed por su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.